Buenas noches y bienvenidos a Empanada de Lamprea, el podcast de Juego de Tronos que hacemos cenando. Y si estáis escuchando bien, no es que Ori se haya vuelto fan de Daenerys y se haya goenerizado, sino que esta vez el capítulo lo voy a presentar yo y a lo mejor os imagináis que es porque hoy vamos a hablar de redoble de tambores. Daenerys Targaryen, por fin. Así que sí, ya iba tocando, ¿no? Ya iba tocando. Así que voy a empezar pues presentando hoy yo a mis compañeros. Para mí es un honor. Y estoy muy nerviosa, pero bueno, buenas noches a Ori, que te he quitado el puesto. ¿Qué tal? Sin ningún problema, así yo descanso, así yo cuanto menos trabaje mejor, ¿no? Es como el Gran muy Wyoming. contenta de este cambio. Pero solo hoy, ¿eh? No de acuerdo, retomaré mis funciones en el próximo episodio, de acuerdo. Y buenas noches, Kia. Hola, buenas. Kia, que está muy contento hoy. Pues la verdad es que sí, porque como la semana pasada no grabamos, pues la verdad es que vengo con bastantes ganas, con bastante energía. Y bueno, como tú has dicho, la verdad es que era un poco canteo, o sea, que decir, con todos mis respetos a la casa Tyrell, que tengamos un capítulo sobre Olenna y no hubiéramos hablado de, pues, uno de los 3 personajes principales de la saga, por no decir la más importante. Así que bueno, allá que vamos y muy contento también de tenerte a los mandos del dragón. A los cuernos este dragón del tiene dragón. 4 cabezas, en vez de 3, pero no pasa nada. Ay, qué guay. Qué guay. Y sí, la verdad es que sí, lo puedes decir, es la más importante. Estamos en entorno Targaryen seguro. Estamos en entorno Valirio. No, sí, claramente, o sea, no pasa nada. Pero ya tocaba, pero es que es denso y había que prepararse mucho mentalmente. Y bueno, por último, y nuestra enciclopedia del podcast, que es Ellen. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues bien, aquí la verdad es que, como decías, hablar de Daenerys es siempre una cosa que da un poco de respeto, porque es un personaje muy importante, tiene una trama muy densa en la que le ocurren muchas cosas y además, bueno, a mí en particular me da respeto porque no tenemos una visión de Daenerys de otros personajes, siempre es ella la que se narra a sí misma, ¿no? Al menos hasta ahora, en la saga publicada hasta ahora, y eso yo creo que le da una diferencia con otros personajes que también pues impone un poco, al menos para mí. Pero bueno, tengo muchas ganas de hablar de Daenerys. Pues vamos a ello. Para empezar, voy a hacer una pequeña introducción sobre Daenerys, que como habéis dicho es un personaje que tiene una historia muy densa, es un personaje muy importante y aparte de todo eso, ya cuando la introduce, Martin empieza con una pequeña diferencia y es que cuando vemos a todos los demás personajes desde su perspectiva siempre suelen estar en un entorno acompañados de su familia y un entorno mucho más seguro del que empieza Daenerys, llamarlo seguro de alguna manera. Son personajes muy incrustados en el mundo de los 7 reinos con todo lo que eso conlleva, su familia, sus vasallos, suelen ser gente bastante estable. Sin embargo, Daenerys ya te la empieza metiendo como que es la princesa mendiga, con su hermano que es un maltratador, viviendo lejos de su reino, porque ella nace en Rocadragón, huye cuando nace en una tormenta, por cierto, huye cuando dan el golpe de estado, los Baratheon, y tiene que salir corriendo en medio de la tormenta después de morir su madre con su hermano, que está un poco grillado. Ojalá. Se cría con las joyas vendiendo las joyas que guarda de su madre, con el caballero, ahora no me acuerdo del nombre. Ellen, ¿cómo se llama? Que tú lo sabes seguro. Es Sir William Darry, que es el hermano de Sir Jon Azor Darry de la Guardia Real. Y por eso te tenemos en el podcast. Es la única razón. Además, me parece que era el maestro de armas de la Fortaleza Roja en el reinado de Aerys II, pero no estoy del todo seguro, no lo he comprobado.
pues eso, crece con ellos. Para Daenerys es como si fuera una especie de padre, hasta que el hombre enferma y muere. Los criados le roban las joyas y las dejan en la calle. Ella había crecido en esa casa y siempre durante todos los libros recuerda la casa con el limonero en la ventana, en la puerta roja. Para ella es una referencia. Y desde entonces pues empieza a vagar hasta que empieza lo que es el primer libro. No sé, a vosotros, por ejemplo, cuando visteis la serie, en el caso de Ori, cuando empezasteis a leer los libros, ¿qué impresión os da Daenerys? Desde que empieza ella hasta que... Todo lo que sería Daenerys desde que empieza su historia cuando la venden a Khal Drogo. ¿Qué sería para vosotros Daenerys a partir de cuando la visteis en la serie, en el caso de Ori, y empezasteis a leerla en los libros, desde que ella cuando empieza en el libro, cuando empieza su historia es cuando la venden a Khal Drogo? Y yo creo que ahí hay un proceso desde que la venden hasta que empieza a darse cuenta hasta que más o menos desde que le regalan los huevos. No sé, por ejemplo, a Ori, tú que la viste en la serie, ¿qué pensaste? ¿Tuviste una imagen más visual de Daenerys? Voy a hablar espero que luego no acabemos como en el meme este de mi amistad ha finalizado con Ori, ahora mi mejor amigo es no sé quién. Porque lo primero que pensé de Daenerys cuando la vi en la serie es vaya pava, pero pava de tener un pavo, en fin, el pavo, ¿sabes? Porque es que, o sea, fijaos, los primeros momentos de Daenerys en la serie, que encima sale de las primeras, pero cuando ya han pasado un montón de cosas, ¿no? Todo el mundo ahí guerreando, cortando cabezas, no sé qué, se encuentran unos lobos, y de repente Daenerys, con cara de seto, se mete en una bañera. Y luego sale de la bañera y con el mismo objeto traen al Khal Drogo. Con el mismo objeto deja que su hermano la palpe. Y con el mismo objeto, es que está como ida, ¿no? Y digo, vale, o sea, en ese momento digo, bueno, vale, esta chiquilla le ha pasado algo. Luego ya te enteras de que es que su hermano tela marinera, ¿no? Pero en aquel momento está como drogada, ¿no? Y digo, joder, me va a costar muchísimo trabajo ver a esta chiquilla si mantiene la misma expresión facial durante las 7 temporadas, ¿no? Pero bueno, no, desde luego conforme pasa el tiempo nos va dando mejores momentos, ¿no? Pero lo primero que pensé fue eso. Dije, joder, pero que, o sea, la pinchan y no sangra. Y esa fue mi primera impresión de Daenerys. Pero es verdad. Sí, pensé lo mismo. Es que pone esa cara. Yo es que creo que ahí también la actriz no sabía... Ya tenerse, ¿no? Sí. Es posible, porque ya sabemos, bueno, ya se ha dicho en innumerables ocasiones que es que no les daban pautas ni nada, ¿no? Para actuar. Entonces, pues debían estar todos los actores, los pobres catatónicos, no lo sé. Bueno, en fin, no lo sé. ¿Y Kia qué piensa? Sí, yo esto no lo había pensado. No se me había ocurrido esto que está contando Ori. Y me ha chocado, pero me ha chocado durante 2 segundos porque me he dado cuenta de la razón por la cual yo tengo un recuerdo distinto de la misma escena con el libro. Eso es algo que hemos hablado 1000 veces y tampoco hace falta insistir, pero en el libro tenemos los pensamientos del personaje, ¿no? Entonces yo lo que me había preparado para comentar era que yo tengo 3 recuerdos, o tengo 2 recuerdos muy, muy concretos de los libros, pero recuerdos de decir, estaba en este sitio y estaba leyendo este texto, ¿no? Y uno de ellos es el primero, es este. O sea, la escena que acabas de describir de Daenerys siendo vestida y con su hermano por ahí y que está perfumada y todo esto. Yo lo recuerdo, concreto, donde estaba leyendo, porque fue pues la primera noche que lo estuve leyendo. Y a mí sí me gustó y es verdad que yo creo que cambia. Ya no solo por la actriz, que bueno, como ya di mi opinión sobre ella en otro podcast, pues en otro episodio tampoco quiero incidir en ello, pobrecilla. Pero yo creo que sí que influye esto. O sea, yo creo que es un personaje
muy complejo, o sea, muy complejo para actuar. Entonces, creo que a mí en el libro desde el inicio no eran mis favoritas, pero, o sea, ¿cómo decirlo? No estaba esperando activamente, pero siempre me alegraba cuando llegaba un capítulo de Daenerys. Y entre otras cosas, aparte de que es un personaje con el que es trivial empatizar automáticamente porque está sufriendo, porque tiene al lado a su hermano que es un imbécil, ¿no? Un abusador, como bien ha dicho Goe. Entonces, desde el inicio, por lo menos en el libro, pues tienes esa relación inmediata con ella. Y a mí me resultaba interesante justo lo que ha dicho Goe, creo que también es interesante, no lo había pensado, de que en el primer libro los personajes son todos Stark, más Tyrion, que está rodeado está al inicio, pues está con su familia también, más Daenerys, ¿no? Si no me deja nadie. Entonces, claro, con Daenerys vemos otro mundo. O sea, literalmente, o sea, con Daenerys al inicio, cuando tú lo ves en la primera escena y dices, ¿dónde es esto? O sea, esto que me estás describiendo, ¿no? Esto es otro sitio. Aunque todavía no te localices, aunque te puedes localizar porque hay un mapa, lo cual es bastante guay, y yo sé, ya he hablado de lo que me gusta a mí un mapa en un libro de fantasía. Si te localizas ya ves que estás en otro continente, y eso a mí me gustaba desde el inicio. Y que de hecho hasta hoy, ¿no? Hasta el libro de hoy, es así. Daenerys es nuestros ojos curiosamente, ¿no? Es como ella es la heredera legítima de los 7 reinos, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, pero con ella vemos otro continente, ¿no? Y es a través de la cual conocemos un montón de culturas y gentes y costumbres y religiones distintas a las de su, entre comillas, reino, ¿no? Es decir, tiene toda una serie de aspectos muy guays de los que iremos hablando poco a poco conforme hablemos de ella. ¿Y Ellen? ¿Tú qué piensas de Daenerys? Sí, yo estaba intentando recordar qué pensaba cuando la primera vez que lo leí. No tengo un recuerdo tan nítido como quizás Kia o Orion de la serie, pero yo sí recuerdo empatizar, o sea, que el personaje me generaba mucho empatía, o yo quería que le pasasen cosas buenas a Daenerys porque tiene ese desarraigo tan profundo, y a mí me daba mucha pena, ¿no? Yo decía, ahí esta pobre niña, a ver qué le va a pasar. Y claro, en la trama del primer libro pues no paran de pasarle cosas malas en general. Sí que es cierto que me pilló por sorpresa que el tema de los dragones ocurriese ya al final del primer libro. No sé por qué, o sea, obviamente cuando le dan 3 huevos de dragón, pues ya dije, bueno, estos huevos en algún momento tendrán que servir para algo, no están aquí de decoración. Pero, no sé, yo esperaba que ocurriese algo quizás más tarde o que no sé, sí, pues eso, que ocurriese más tarde el tema de obtener los dragones, y en cambio Martín decide, ¿no? Pues como darte los dragones al principio, pero luego el problema que tiene es que son pequeños, que todo el mundo intenta robárselos o controlarla a ella para controlar los dragones, etcétera. Me pareció una elección muy acertada, ¿no? En lugar de que en cuanto a eclosión, o sea, parece como que muchas veces en la saga de fantasía lo que tienen que averiguar es cómo funciona el artefacto de turno, y una vez que lo averiguan, pues ya resuelve todos sus problemas. Y aquí es como, no, lo averiguan pronto, pero ahora es como, vale, ¿ahora qué haces con esto, no? ¿Ahora qué? Y eso es lo que me gusta mucho de la historia de Daenerys, que ya consigue los dragones, pero los dragones no le permiten solucionar todos sus problemas inmediatamente. De hecho, bueno, quizás lo hablaremos más adelante, en muchos casos casi se le agravan sus problemas. Sí, y no es solo porque sean animales pequeños, que cuando crecen ya tienen otros problemas asociados también, ¿no? Sí, exactamente. Así que eso, en general, esa era un poquito mi primera impresión de Daenerys. Luego ya iremos tirando de la cuerda. Yo sí que estoy de acuerdo con Ori en que la serie Daenerys es que aparece con cara de seta, como dice Ori. En el libro se ve de forma muy distinta porque, como decís, empatizas muy bien con ella, te cuenta su punto de vista, ves que su hermano la maltrata. Para una persona que ha estado sometida a maltrato durante tantos años, pues mucho margen para hablar no tiene, ni para rebelarse. Después, cuando empieza a contar lo de la sangre de dragón, yo a ella flipé. A ella dije, esta tía es mi personaje favorito. Y eso de que Martin desvelara lo de los huevos al final, para mí eso fue
una tortura más de Martin. Pero bueno, volviendo al principio de ella, como desarrollas esa empatía hacia ella, es muy fácil desarrollarla. Es muy fácil con todos los personajes de ese libro, porque con los Lannister, que en ese libro no tienen punto de vista, no es tan fácil de primeras, pero con Daenerys y los Stark sí. Por ejemplo, ahí cuando vas viendo cómo su hermano la trata, cómo la venden, a Khal Drogo, cómo la van sometiendo, cómo la tratan como carne para vender, cómo va descubriendo la cultura de los salvajes y todo eso. Después cuando ves cómo se acaba enamorando de Khal Drogo, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Por ejemplo, ¿en qué piensa cuando en ese momento en el que la venden y la forma en la que la trata Viserys? Pues lo que piensas en todo momento es que quieres que alguien le parta la cara a Viserys, ¿no? Y la deje en paz. Pero, bueno, por ir un poco más en serio. Yo creo que, es decir, perfectamente en una historia de fantasía quizás menos ambiciosa o más tradicional, no sé cómo decirlo, Daenerys tenía un papel más secundario, ¿no? Es decir, Viserys podría ser como el antagonista que va a conseguir esta horda de guerreros, va a invadir Westeros y como que perfectamente podría ser, pues bueno, los buenos, entre comillas, que serían los Stark, que tienen que defender el reino de alguna manera, o bueno, claro, tienen ya sus propios villanos en los Lannister, pero bueno, es decir, Viserys podría ser un antagonista, ¿no? Es verdad que está tocado, pero bueno, con un poder en la sombra, Illyrio, o con Khal Drogo, ¿no? Como jefe militar. Y Daenerys podría perfectamente ser un personaje cámara, ¿no? Que nos explica lo que pasa, pero que no es el centro de la trama. Pero en este caso no. Viserys, vamos, Viserys es como se murió primera... antes de que Daenerys le hiciera Dracarys. Sí, además... Sí, y es la primera muerte así como muy importante de un personaje principal, ¿no? En el libro, porque hasta ahora hemos visto morirse pues a gente que no eran personajes principales, ni siquiera secundarios muchas veces. Entonces, bueno, pues es verdad que además es una muerte muy gráfica, ¿no? Entonces también se te queda bastante grabada en la mente. Pero bueno, ya vamos viendo un poco el hecho de que Daenerys tiene como que, es decir, consigue lo que quiere, entre comillas, pero consigue salir de una situación en la que no tiene ningún tipo de agencia, pero también tiene que entregar otras cosas, ¿no? Es decir, en el fondo ella es por mucho que su relación con Khal Drogo luego sea romántica, o vamos a decirlo así, es una relación que tiene unas bases pues muy muy complicadas y muy difíciles. Las bases en plan que lo toma como un caballo. Al señor de los caballos. Pero eso ocurre primero con ella, ¿no? Porque ella, eso que has dicho, la venden como si fuese literalmente es un objeto, es decir, es que no tiene otro nombre. Entonces, bueno, pues tú tienes como esa tensión todo el rato de joder, esta niña, yo pensaba que era mejor y bueno, es como que va mejor, pero no, porque en el fondo está perdiendo, es decir, lo que tiene que dar a cambio para que su estatus o su situación mejore un poco, pues es bastante duro. Entonces, a mí me tenía todo el rato en tensión esa parte de la historia de Daenerys, ¿no? El de, vale, por mucho que Khal Drogo y Viserys se lleven mal o que desprecien a Viserys y tal, tú en el fondo piensas, pobre Daenerys, ¿no? Pobre, o sea, a ver cómo va a salir de esta situación tan compleja. Y además, sobre todo porque ve sus pensamientos, están psicológicamente en una situación súper complicada, ¿no? Yo es que creo que no sé por qué vas con tantos paños calientes, Helen. Lo de Khal Drogo no es una situación complicada, es que no, o sea, que es su esclava, ya está. O sea, porque la compró y la considera suya, no es, o sea, y la viola constantemente. O sea, no es una situación complicada. No es muy fácil. Entonces, que luego, yo no sé hasta qué punto luego cambian las tornas o es síndrome de Estocolmo, o yo no sé qué le pasa a Daenerys, pero a mí esa relación me parece como ultra tóxica de principio a fin. Bueno, de hecho, y ya cuando Daenerys se vuelve un poco loca, bueno, estoy adelantando acontecimientos, pero volviendo al tema de Viserys, a mí se me heló la sangre
cuando se cargaron a Viserys y la otra se quedó mirándolo como, toma. ¿Sabes? Que entiendo que es una persona que te ha estado, no sé, acosando y haciendo de todo desde que eras cría. Pero esa desafección hacia el hecho de que a alguien le acaban de verter oro fundido en la cabeza me pareció escalofriante. En ese momento ella había establecido un margen entre un Targaryen vale y él no es Targaryen. Ellen quería decir algo. Sí, o sea, sí, perdona, no quería. O sea, es verdad que utilizaba muchos eufemismos para hablar de la situación de Daenerys porque, no sé, pues quería seguir hablando un poco de lo que iba a pasar después por el hecho de que ella tiene que todo el rato que perder una cosa a cambio de ganar cualquier tipo de mínima influencia o agencia. Eso es algo que es decir, sí, obviamente lo he dicho antes, ¿no? Que es un objeto, literalmente. O sea, sí. Vale, si no, o sea, no lo decía es que no hace falta, vamos, no sé, que este podcast es más 18, o sea, que no hace falta irse con paños calientes. 3 dragoncitos. ¿Cómo? 3 dragoncitos, me 3 Sí, exacto, el 3 llamas en o vez 3 de 2 lampreas. rombos. Bueno, sí, y el caso es que, pues eso, no sé, a mi parecer lo que le pasa a Daenerys es que, pues luego, y además es que todo lo que le hacen hacer es como que todo mal. Es que no sé, a mí me parecía una historia de terror todo lo que le pasa con los salvajes, ¿cómo se llaman? Los Dothraki. Los Dothraki, eso, gracias. Un apunte, Daenerys es que en la serie no sale, pero Daenerys el momento en el que se enamora de Khal Drogo es el momento de la noche de boda que él se la lleva en el caballo bajo las estrellas, todo precioso, la trata con mucho cariño y le hace el amor, pero todo con mucho cariño. Entonces a Daenerys nunca la habían tratado con cariño. Después, los días siguientes, la violan, pero el momento en el que ella pierde la virginidad, Khal Drogo no la viola, sino que la trata con cariño y ella nunca había vivido eso. Bueno, a ver, o sea, que no sea una violación, por mucho que la trate con cariño, yo no estoy tan segura, porque sigue siendo una compra. Si ella se hubiese revelado de alguna manera en ese momento, ¿qué? O sea, claro, pero ella te lo hace ver desde el punto de vista como que es una niña a la que siempre habían maltratado por su hermano y de repente alguien la trata con cariño. Claro, la han comprado, después la violan, no tiene mucho sentido, es más síndrome de Estocolmo, pero en el momento justo en el que ella se enamora de Khal Drogo es ese momento. Solo quería... Sí, no, claro, puede ser, y yo entiendo que desde el punto de vista de una niña pues no te des cuenta de las implicaciones de tu situación. Eso es comprensible, pero bueno, sigue estando fatal. O sea, por mucho que se enamore en ese momento en el que le han dado esa pizca de cariño que no había tenido nunca, que lo encuentro, entiendo por qué Daenerys lo racionaliza así, no me parece una locura ni muchísimo menos, pero sigue siendo una violación. Bajo mi punto de vista. En cualquier caso, no sé qué estaba diciendo, me he perdido. Bueno, sí, que todo lo que le pasa con los Dothraki es de peli de miedo. O sea, cómete este corazón, ahora tienes que estar con este tío, quieras o no. Este tío es la peña se mata aquí porque sí. O sea, dos se pelean y se rajan. O sea, es una puta locura. Ponen a 4 patas ahí. Sí, es que es todo mal. Y las chiquillas esas que tiene a su servicio, entre comillas, que tienen servidísimo el coco, no sé. A mí todo me parece espeluznante, así en general. Y que ella se vuelva fuerte o no sé qué coño le pasa, no sé dónde está su cabeza. Me parece demasiado ajeno como para intentar ni siquiera imaginarme qué me pasaría a mí. Pero... Que salga fortalecida de eso, o sea, me parece la hostia. Porque es que yo cogía y me suicidaba o me tiraba por un risco o algo así, yo creo, porque es que eso no es normal, esa vida. Entonces, muy bien por ella, pero al mismo tiempo es un poco escalofriante la actitud que toma para sobrevivir a todo eso, ¿no? Un poco tiré afloja.
Bueno, no sé, no sé qué quería decir con todo esto, así que me callo ya. Yo quería comentar, básicamente al hilo de esto que estás comentando, que yo creo que es algo fundamental que, o sea, todo esto que estás contando de digamos, la experiencia traumática, aunque ella se sobreponga a ella, pero no se importa, es traumática en primer lugar, ¿no? Todo lo que habéis descrito en detalle. Creo que es algo fundamental, aunque parezca trivial decirlo, para entender al personaje de Daenerys y en particular para entender lo que ha sido su trama en el último libro y medio, que es, digamos, cuando se convierte en la madre liberadora de esclavos, ¿no? Existe un poco este meme, ¿no? Porque todos tenemos esta impresión siempre que leemos a Daenerys, que la vamos a hacer de ¿cuándo cojones vas a ir a Westeros, no? O sea, de entrada nos ponen esta historia de argumento en teoría absurda, ¿no? Que es, uy, vaya, le dan un ejército, pero ay, que es que a estos tíos tan rudos no les gusta el mar, vaya, qué casualidad. Bueno, porque evidentemente tiene que ser así, ¿no? No puede ser que ya en el primer libro se vaya para allá. Ese no es su historia. Pero yo creo que no tenía pensado ir, en realidad, porque Khal Drogo no iba a ir. Claro. Efectivamente, yo sobre esta discusión no lo podemos saber nunca. Yo estoy de acuerdo contigo en que por lo menos el plan inicial de él, desde luego no era ir jamás, ¿no? Luego se podría discutir, ¿no? Llega un momento en el que él... Pero bueno, da igual. A lo que voy es, cuando lo leemos, ¿no? Y nos llega Danza de Dragones, que es un libro entero muy largo, de política súper densa en el sentido de, en cada página del quinto libro hay mucha política, ¿no? Hay mucha cosa que nada tiene en apariencia que ver con ir a conquistar Westeros, ¿no? Pero, sin entrar a valorar esa parte o no, porque ya lo haremos más adelante, es fundamental entender que Daenerys no es que de repente se vea enzarzada en algo y quiera acabarlo. O sea, no es solo eso, es que ella, como esclava y como habéis dicho, o sea, mujer que ha sido vendida literalmente, ella, digamos, hace bandera o entiende eventualmente, perdón por la palabra, llega a su momento en que esto no puede seguir ocurriendo, ¿no? Y no se entendería una cosa sin la otra, ¿no? O sea, si, o lo que ha dicho, pues igual en un libro menor o un libro de otro estilo, pues Daenerys habría, digamos, sacado este aprendizaje, entre comillas, personal, ¿no? Habría liberado a sus esclavos personales, ¿no? Que les regalan y se habría ido a conquistar el oeste. Pero no, porque es más profundo que eso. Entonces, bueno, total, que este primer libro tiene cosas que son fundamentales para ella, no solo en las cosas que van ocurriendo, sino en general toda la violencia que sufre, ¿no? Y ya está, no sé. Yo diría que de hecho en este libro Daenerys no tiene ninguna intención de seguir a su hermano y conquistar Westeros. Ella más bien parece que asimila la cultura de los Dothraki y se vuelve uno más. Ella es feliz con Khal Drogo. No sé. Ellen, ¿tú qué piensas? Sí, yo iba a decir que claro, por ahí se está intentando hilar un poco lo que habéis dicho entre todos. Yo creo que pues es muy importante el tema de cómo reacciona al trauma, ¿no? Es decir, ella parte de una situación en la que apenas tiene ninguna agencia, que depende completamente de Viserys, y eso no es una buena situación. De hecho, es una situación horrible. Y digamos que, claro, pues sufre una serie de cosas horribles, pero eso en parte le permite tener un poco más de autonomía. Y ella como que, claro, en comparación con esa situación de completa dependencia, de completa falta de cualquier tipo de autonomía, pues dice, bueno, pues esto es lo que hay, me tengo que conformar con esto porque no me queda otra. La otra opción es volver a vivir como antes. Al margen de, obviamente es una niña y obviamente pues Khal Drogo pues la trata al principio como si fuese un caballo, ¿no? La primera vez tienes mucho cuidado y luego ya pues no tienes ningún cuidado. Y entonces
lo que ha dicho Kia también, es decir, ella ha vivido esa experiencia de persona que es una esclava, que es un objeto, que la han utilizado como si no fuese, como si no tuviese una conciencia, sino que fuese, pues no sé, pues un mueble muy caro. Y ella, digamos que su motivación principal, aparte de su motivación de encontrar una casa, ¿no? Es esa, ¿no? Es evitar que otras personas sufran ese mismo destino que ella había sufrido previamente, antes de convertirse en, bueno, de poco a poco ir ascendiendo en la escala social, porque al final, bueno, como Khaleesi, mientras Khal Drogo vive, pues ya el resto de guerreros le deben un cierto respeto, ¿no? Y ella consigue cierta autoridad a través de eso. Y digamos que para ella esa es una cara de la moneda, ¿no? Ella lo que quiere es, pues, tener un hogar en el que la gente la aprecie y no tener que verse sometida a nadie más nunca. La otra cara de la moneda es lo que has dicho, justo el punto de inflexión de por qué Khal Drogo decide intentar ir a Poniente, es el hecho de que intentan asesinar a Daenerys, ¿no? Todo este intento de asesinato que lo hablamos en otro capítulo, que Robert y el concilio deciden que hay que matar a Daenerys porque se ha casado con Khal Drogo y a ver qué pasa si nos invade. Y irónicamente ellos no lo saben, pero Khal Drogo no tiene ninguna intención de ir, con lo cual ese problema es un problema que no existe, pero ellos crean el problema porque el asesino, bueno, falla. Bueno, tenemos todo este dilema de Varys de si avisa o deja de avisar a Jorah Mormont, que no vamos a entrar ahora porque sería una cosa para otro tema, para otro episodio. Pero en cualquier caso, el intento de asesinato falla y Khal Drogo dice, ¿cómo? Que la gente ha intentado asesinar se lo toma como una afrenta personal, ya no solo que intenten asesinar a su esposa, sino como que es su esposa, ¿no? Entonces él decide que, claro, ahora vamos a invadir Westeros, necesitamos dinero, necesitamos recursos, porque, bueno, para construir barcos, para hacer lo que sea, ¿no? Y deciden, pues, es la primera toma de contacto de Daenerys con cómo funciona la economía a nivel macroscópico de la región en la que está, que es el tráfico de esclavos. Entonces ellos invaden un pueblo, allí ocurren horrores de toda clase, y claro, para Daenerys eso es otra de esas experiencias de, vale, el precio que tú tienes que pagar por reclamar la herencia que se supone que te mereces o a la que tienes derecho legal por ser por ser la heredera Targaryen, es que, bueno, pues toda esta gente de este pueblo va a sufrir la misma experiencia traumática y el mismo tipo de condiciones que has sufrido tú. Eso si no los matas, eso los que sobreviven, que los que matan, pues mira. Entonces, claro, para Daenerys yo creo que ese conflicto, esa tensión entre esas dos cosas, esa tensión entre haber sido una esclava y empatizar con esa gente y ser la princesa heredera de un reino al otro lado del mar, intentar ganar apoyos para poder reconquistar eso. Entonces, como que esa tensión, que yo creo que empieza, como habéis dicho, digamos, se ve a pequeña escala antes de esto y luego se agranda, ¿no? Y yo creo que la va a acompañar siempre o al menos en el resto del camino. Pero, a ver, mi duda, ¿cuándo creéis que se empieza a obsesionar? Porque al principio es lo que dice Goe, parece que está muy tranquila en su casa y lo único que quiere es estar, pues, con Khal Drogo y con su futuro hijo y con todo lo que queráis. Luego se le va la olla un poco en un momento determinado cuando se le mueren y tal, pero ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento cambia su actitud de yo me voy a quedar aquí tranquila, que estoy bien, a voy a conquistar Westeros entero? Porque es que es un giro de 180 grados, ¿sabes? Pues eso es lo que iba a dirigir ahora, que estamos hablando sobre más la trama política, pero nos estamos dejando de lado un poco su relación con Viserys durante todo ese momento. Viserys, que para ella era el dragón, el peligro, no me enfades que despierto al dragón. Ella lo ve... Sí, le decía, no despiertes al dragón. Ella lo ve en comparación con Khal Drogo. Ve que es un tío llorica, que no aguanta el viaje por el desierto, se hace heridas montando a caballo. Ella a la vez tiene esos huevos. De hecho, hay un momento muy importante en ese libro en el que... hay varios momentos en el que ve luz y nota calor en los huevos. Y aparte tiene muchos sueños recurrentes con que la quema un dragón, se deshace la carne, pero ella siente como despierta. Y durante ese momento, durante ese tiempo,
como que va despertando en ella el sentimiento de pertenencia a la sangre del dragón y a ser una Targaryen. Se va dando cuenta que ella no le molesta siente el calor en los huevos. Se da cuenta de que a ella no le quema el agua caliente y que Viserys es un llorica y no es el dragón que ella pensaba. Entonces, eso también marca bastante lo que va a pasar después y por qué ella se vuelve como más fuerte. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo que hay algo que yo creo que es importante en todo esto, que yo creo que es lo que has mencionado tú, Goe, ¿no? Que es Viserys, y que no podemos olvidar, digamos, que la figura que representa para Daenerys, aunque solamos pensarlo siempre a nivel de la relación de abuso que tienen, porque es importante, yo creo que claro, que evidentemente todas... Vamos a ver, a nosotros Daenerys nos cuenta que Viserys es a través de quien conoce Poniente, es decir, hay una relación ahí casi entre o sea, de Viserys es Poniente para Daenerys, ¿no? Entonces, hay otro tema ahí que relaciona un poco con lo que habíamos hablado antes, que es que Viserys, que creo que lo ha mencionado Goe, que al inicio, que es que ellos dos cuando huyen y bueno, cuando tienen que... muere el Willanderry que les había dado, digamos, ellos les había dado cobijo y ella ya no puede estar en la famosa casa de la Puerta Roja y tienen que estar por ahí como reyes mendigo o como el príncipe mendigo, van vendiendo todo lo que tienen, ¿no? Hasta que lo último que venden es la corona de su madre, que se nos dice que ahí es más o menos el momento en el que Viserys pierde la cabeza, pero realmente eso no es lo último que vende. Lo último que vende Viserys es a Daenerys, ¿no? O sea, esto que habéis dicho de que son cosas, realmente lo último ya, porque lo que se nos dice es que, o sea, Daenerys daba por hecho que ella se iba a casar con Viserys, ¿no? Porque era lo que toca, sus padres eran hermanos, sus abuelos eran hermanos, o sea, entonces, digamos que ahí hay como una, no sé cómo decirlo, es verdad lo que decís de que al inicio ya parece que puede tener otros planes, ¿no? Pero ¿de dónde sale esto de querer conquistar Poniente, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta todo ese bagaje que tenía ella en la cabeza de lo que representaba Poniente como su posible casa. O sea, dado que la casa no puede volver a la casa de la Puerta Roja, Viserys, que siempre había sido como su hogar, representa Poniente. Esto unido a todo lo que ha dicho Goe, por supuesto, y a lo que habéis descrito más de como cosas concretas, ¿no? De cómo va creciendo en ella poco a poco ese ansia, digamos, ¿no? O ese sentimiento. Pero que hay algo de fondo importante, ¿no? No sé qué pensáis al respecto. Sí, es como que no se nos habla mucho de la magia que da de fondo y te quedas siempre como esperando a que despierten los dragones. Hay algo además muy importante, que es que lo hemos hablado antes, cuando Khal Drogo empieza a asaltar pueblos para coger esclavos y venderlos, que es cuando conoce a la bruja esa, a la bruja sapo, que él sabe pronunciarlo mejor que yo. Pero no sé, Pi, ¿tú qué piensas? De la bruja esta, bueno, a ver, yo es que no, ya os digo que es que a mí me parece que en esos momentos todavía Daenerys, no sé si es causa del trauma o qué, pero está disociando la realidad o algo así, no lo sé. Cuando se muere Viserys no levanta ni una ceja. Cuando le pasa esto a la bruja, le entra complejo de salvadora, la salva, pero luego no se da cuenta que la otra no... O sea, vamos, en el libro... No sé cómo está eso en el libro, porque claro, como se ve desde el punto de vista de Daenerys, pues igual Daenerys lo ve todo normal. Pero a mí me parece que está un poco en fase de negación Daenerys, si no se da cuenta de que la otra la odia y está tramando contra ella, ¿no? O sea, no lo sé. Ella piensa que la ha liberado y que le tiene que agradecer, ¿no?
Claro, es como, o sea, no tiene por qué agradecerte nada porque son tus propios vasallos los que han venido y han destrozado todo. O sea, no lo sé. Entonces, que es eso, que creo que está como un poco despegada de la realidad por alguna razón, que el trauma tiene suficiente. Eso sí. Ellen empieza por pronunciar el nombre de Bueno, la mae que se llama... Bueno, pronunciarlo, a ver, yo no soy ninguna autoridad de pronunciación ni nada. Yo la llamo Mirri Mazdur. Pero bueno, pues no sé, cada uno lo pronuncia como puede, supongo. Como puede, no como quiere. O sea, vamos, que no sé por qué me habéis dicho a mí lo de la pronunciación, pero bueno, en cualquier caso, es un personaje que a mí me parece... Bueno, a mí me parece el personaje clave de... Más que Khal Drogo, más que Viserys, en el primer libro, el personaje más importante, el personaje secundario más importante de la trama de Daenerys, yo creo que es esta bruja de los lazarenos, creo que se llaman así. Y es un poco, en el fondo, el fondo del dilema es lo que decís, lo que acabáis de comentar, ¿no? El hecho de que Daenerys, yo no creo que porque esté disociando, ni sencillamente no tiene la experiencia necesaria para darse cuenta de eso. O sea, estamos hablando de un adolescente, es decir, no es alguien que tiene mucha introspección. Los personajes de Martin jóvenes tienen más introspección de lo que probablemente tengan los jóvenes de la vida real. Y él debería haber hecho los personajes más mayores desde el principio, pero no vamos a entrar ahí ahora. Ya, la verdad es que bueno. Pero en todo caso, yo creo que no es el... Bueno, no lo sé, o sea, es mi opinión. No digo que sea o deje de ser, pero yo creo que Daenerys, sin más, tiene buena intención, ¿sabes? O sea, ella nunca se ha enfrentado a una elección tan compleja, ¿no? Es un dilema moral que, aunque yo tengo mi respuesta, obviamente, pero el dilema moral de tú eres la princesa prometida, la princesa heredera perdida, que no es la heredera de un castillo en un risco, sino que es la heredera de un continente entero. Y tú has crecido, como ha dicho Goe, con las historias además de Viserys, que Viserys no es una historia muy neutral ni muy introspectiva tampoco, o sea que él se ha creído toda la ideología, ¿no? de la casa Targaryen, toda la épica y tal. Entonces claro, tú has crecido con eso, pero al mismo tiempo has estado en esta situación en la que eres menos que eres una esclava y psicológicamente yo creo que esa tensión es muy fuerte y muy difícil de procesarlo de forma calmada y de forma de que tomes unas decisiones pues no racionales, pero que tomes unas decisiones sabias, ¿no? O bien argumentadas. Y ella, pues claro, cuando le dicen sí, pues ahora vamos a conquistar Poniente, a ella como que es lo que se supone que le han dicho que tiene que ser, pues es como, pues va, por fin, pues vamos a hacer esto, ¿no? Porque para ella es como su hogar perdido, ¿no? Yo creo que esa es la principal motivación que tiene y es como lo racionaliza ella, ¿no? De, bueno, vamos a conquistar mi hogar perdido. Y tiene un poco esa cosa que hace Martin con todos los personajes, ¿no? Que tienen esa visión idealizada del mundo, de lo que va a ser una conquista, porque a ella le han contado que la gente guarda estandartes de los Targaryen, los leales, pero que, bueno, no puede enseñarlos para que Robert no los mate y tal. Y a ella le han contado una historia que es pues no es como es la realidad. Igual que casi todos los personajes de Martin siempre se han tragado un poco la historia y después descubren el mundo como es de verdad. Y con el tema de Mirri, pues es eso, ¿no? Ella con niños. Sí, exactamente. Y con el tema de Mirri, pues es eso. Ella ve de repente lo que significa de verdad eso, que tú dices, ¿se lo podría haber imaginado? ¿Qué pasa? Que sí, pero bueno, pues es una chica joven, no porque es una chica, es una persona joven. Y bueno, pues cuando lo ve de verdad en primera instancia se queda aterrada y dice, bueno, ¿qué hago? Y dice, bueno, bueno, no sé, tampoco puede impedirlo a gran escala, ¿no? Y entonces dice, bueno, voy a intentar como salvar lo que pueda, ¿no? Voy a intentar, no, venga, no os paséis, ¿no? Como, en el fondo es como intentar, es decir, es una injusticia muy grande de la que tú intentas como que sea una injusticia un poco menos grande, ¿no? Pero en el fondo la diferencia es muy pequeña, pero ya no es capaz de predecir eso desde antes de que ocurra. Claro, yo no digo que lo prediga. Me parece muy bien lo que hace cuando lo hace, ¿no? O sea, ese momento de estás viendo algo que no te gusta por primera vez, tu primer impulso es pararlo y ya está. No me quejo de ese primer impulso. Me quejo de que luego no se dé cuenta de que esa persona te odia y que te odia mucho hasta el punto de hacerte daño de verdad. No sé si me explico. Salva a Mirri, guay, de puta madre. Esa parte, bien. Y luego déjala, o sea, deja que se vaya, o bueno,
cuídala hasta que se cure o lo que sea y la dejas en el próximo pueblo o tal. Porque eso ya no es cuestión de saber o de tener experiencias vitales o de ser mayor. Eso es socializar adecuadamente con otras personas, que igual Daenerys tampoco puede, porque si solo ha socializado con Viserys, pues vaya ejemplo de mierda. Yo esto lo entiendo también. Pero cuando alguien que igual era como la mejor actriz del universo, la Mirri, no lo sé, pero a mí me parece que debía dar un poco el cante de que Mirri no estaba muy contenta. Ya, yo creo que ahí la Merry o la Mirri representa un poco la pérdida de la inocencia de Daenerys, ¿no? Que no sé cómo la ha mantenido con Viserys, pero es como la ruptura de no puedes confiar en nadie. Yo creo que Daenerys, todo el personaje como acababa un poco en buscar que la aprecien, que la amen y el sentir que en cualquier momento te van a traicionar. Y es lo que le pasa, ¿no? Que le da, que acoge a alguien, la salva, la cuida y le mata, acaba con toda su vida, toda la poca felicidad que había conocido hasta ese momento. Ya, ahí pero no, lo que digo, poco... lo que yo venía a decir no era eso, simplemente que sí, o sea, pues vale, imagínate que recoges a alguien de la calle y luego te traiciona, pues fatal, ¿no? Pero esta situación era completamente distinta. O sea, Mirri no está contenta. Mirri, yo creo que desde el principio menciona que los Dothraki son la peste y que siempre están matando a su pueblo y que tal. Y no creo que se corte. Vamos, al menos en la serie no se corta mucho de decir lo que piensa y todo es malo. Entonces, tú querer aferrarte a una persona a la que no le caes bien y que te odia directamente con sus razones, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Sí, por eso decía que Daenerys era un personaje inocente hasta ese momento. Claro, pero ¿por qué te aferras a esa persona? ¿Solo porque la has salvado? Es un poco, no sé, me parece un poco imitar el comportamiento de Drogo con ella o algo así, ¿no? Y bueno, te he comprado, pero como la primera noche te traté bien más o menos, pues tal. Y entonces ahora Daenerys está copiando ese comportamiento. Bueno, te han violado, han matado a toda tu familia y a todos tus amigos, te hemos dejado sin casa y encima te llevo conmigo. Pero como te he salvado la vida, pues tienes que estar feliz y contenta conmigo. No sé, que repito, vale, es una niña, pero al menos notar que alguien te odia, no sé. Pues no sé, me parece interesante esto porque es algo que no me lo había planteado jamás, la verdad. Me estás haciendo pensar. Y lo odio, no, mentira, está guay. Pero no te das cuenta, como Dani. Pero no lo sabes. Claro, exacto. No sé, estás diciendo muchas cosas interesantes y todo me parece que añade. Me explico. Por ejemplo, dices, ¿no te das cuenta de que te odia? Bueno, efectivamente Daenerys ha convivido toda su vida con una persona que por lo menos desde hace 7 años, o sea, no sé exactamente la cifra de años de que a Viserys se le fue la pinza, pero vamos a decir 5 años desde que das por hecho que una persona que te quiere también te odia. Entonces, bueno, claramente y tu marido pues al principio te viola, ¿no? Es decir, los ejemplos, la educación sentimental de Daenerys claramente es compleja, ¿no? Más allá de que sea niña o no. Luego hay un detalle que yo simplemente no recuerdo y puede que Ellen recuerde más en concreto, ¿vale? O sea, yo no recuerdo. Pero está la cuestión de que Khal Drogo está herido y ella dice que le va a poder curar. Es decir, me parece que igual me equivoco. O sea, puede que tenga totalmente la cronología mal, pero creo que también hay algo de interés. Luego, además creo que hay algo que me ha gustado mucho, que ha dicho, o sea, que yo lo enlazo con esto que dice Ellen, de que ella tiene una visión muy idealizada de la conquista y de la guerra, ¿no? En particular, todo esto de los lazarenos y de Mirri Maz Duur es como una primera ruptura de esa visión, ¿no? De la guerra es brutal, ¿no? La guerra es muy salvaje. En la guerra hay violaciones, hay muerte, hay saqueo, hay todo esto. Y además,
esto que va a aprender con Mirri de no se perdona fácil, ¿no? O sea, no... Todo esto estáis comentando que ella podría tener una visión, digamos, más positiva. Aquí ya ve que no. Que además es algo que va a volver a ver después. O sea, que aunque tú venzas a alguien, es esto de vencerás pero no convencerás, ¿no? No es fácil. Y ella lo va a sufrir después con los esclavistas, ¿no? Que una y otra vez, aunque les venza, la siguen odiando y se van a rebelar contra ella, ¿no? Y que es algo que también le debería poder hacer... O sea, que es algo además que ella ha vivido en sus propias cartas, aunque no se dé cuenta. Es decir, su familia fue derrotada por Robert y ella considera que los Stark, los Lannister, los Baratheon y todos son unos perros del usurpador, ¿no? Que merecen morir. Entonces, bueno, está como esta disonancia cognitiva que poco a poco se va disipando, ¿no? La verdad es que no me había planteado yo tanto... O sea, yo a ese personaje lo veía más como como una introducción en el mundo de la magia, ¿no? Porque de hecho es posible que sea como de las primeras cosas así muy mágicas que vemos en el libro. Además una magia una magia que no vemos directamente, ¿no? Pero magia de sombras, de sangre, de como todo muy, muy chungo, ¿no? La magia que hace esta señora. Entonces, bueno, es verdad, no me había planteado, introduce muchas cosas en la relación con ella. Sí, como decía él, pues sí que son los personajes fundamentales, ¿no? De este primer arco. Porque los Stark también introducen a la magia, sería como el hielo, y Daenerys introduce el otro lado de la magia, que sería el fuego, la acción de hielo y fuego, no sé. Pero sí que es como muy inocente porque confía tanto en ella que le confía la vida de lo que del que en ese momento es su ser amado, que es Khal Drogo. Hay también un elemento de miedo, ¿no? En el sentido de que si Drogo cuando cae enfermo y tal por el duelo si Drogo muere, ella pierde su estatus, ella pierde, o sea, yo creo que, bueno, hace tiempo que no leo los capítulos de Daenerys del primer libro, pero sí recuerdo perfectamente que en cuanto queda claro que Drogo no se va a levantar otra vez y muere del todo, el resto del Khalasar se disuelve y a ella le dicen, bueno, pues tú te vas con las mujeres. Lo que hacemos con las mujeres es que están en la capital Dothraki, pues haciendo como una especie de consejo de sabias y tal, pero bueno, están como confinadas allí. Una cosa que está muy de moda ahora, el tema de confinar a la gente. Y claro, pues yo creo que Daenerys tiene cierto miedo de perder la poca autonomía que ha conseguido a base de, además de sacrificar pues lo poco que tiene. Entonces, yo creo que hay ese elemento de urgencia que también le lleva a no estar pensando en cómo se siente Mirri, sino en el problema que tiene ella inmediatamente, ¿no? Cosa que, bueno, es comprensible, aunque obviamente, es decir, nosotros sabemos que la situación de Mirri es como, bueno, como que Daenerys se ha hecho su propia comida, pero Mirri no, a Mirri le ha venido de repente una horda de gente, ¿no? A arrasar su pueblo y tal, sin que ella pues tenga absolutamente nada que ver. Entonces, otra cosa que me parece muy interesante de Mirri es que Mirri es básicamente el típico meme, ¿no? De viajar en el tiempo para matar a Hitler de bebé. Pues Mirri intenta literalmente hacer eso, porque Mirri, por ahí la profecía esta del semental que monta el mundo, pues Mirri, como todos creen que va a ser el hijo de Daenerys, ¿no? No me acuerdo muy bien por qué, pero bueno, el caso es que lo creen los Dothraki. Mirri engaña a Daenerys para que sacrifique a su hijo para devolver la vida a Khal Drogo, y eso es básicamente ya de hecho creo que luego lo dice explícitamente, que su motivación es ahora ya no va a haber semental que monta el mundo, ahora ya no va a haber un caudillo que, digamos, que arrase o que, sí, que conquiste todo el continente y que cree más situaciones como la de mi pueblo. Y la ironía de esto es que, supongo que, o sea, la ironía de esto es que Daenerys va a ocupar ese lugar. Daenerys va a ser la conquistadora. Daenerys consigue los dragones por eso, gracias a eso. Daenerys, no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, Daenerys al final del quinto libro parece que decide que el tema de negociar con la gente no le funciona muy bien y que lo que tiene que hacer es obligarles a hacer las cosas con dragones. Pero la Mirri entiende, joder, a ver, se lo sirven en bandeja de plata, como para no hacerlo.
¿sabes? Como para no hacer lo que hace, porque... Es un debate muy interesante, ¿no? Sobre si Mirri está que hasta qué punto Mirri está equivocada o está en lo correcto, ¿no? Claro, no, pero aunque no estuviese en lo correcto, o sea, a ver, pues la sed de venganza está ahí. Haya visto, pero además es cargarse los pájaros de un tiro, ¿no? Porque por un lado se venga de los que han arrasado con su casa y con su familia y la han violado, y encima, además, hace una especie de servicio público si resulta que tiene razón y se va a cargar al amo del universo, ¿no? Entonces, es que está en bandeja de plata, vamos, que estaba claro, vamos, que no creo que Mirri dudase en ningún momento, ¿no? Lo de cargarse al baby Hitler que dices. Porque para ella no hay ningún dilema moral. Ya, para ella también. Para ella está clarísimo, vamos, como el agua. Pero la caga y desencadena todo lo contrario. O sea, yo no creo que la cague, simplemente pues aquello sale por otro lado porque el destino es inevitable o algo así, ¿sabes? No, yo creo que es algo de desarrollo. No, yo no lo veo como que el destino sea inevitable. Yo lo veo como que es una cosa que ocurre en otros momentos en la saga. La venganza llevada demasiado lejos crea consecuencias que son muchas veces peores o que son las mismas de las que queríamos evitar, y Martin juega mucho con esto. A ver, obviamente si nos ponemos a pensar desde el punto de vista del narrativo, ¿no? Pues claro, Daenerys no se va a hacer las paces con Mirri y se van a quedar todas tan amigas, tal. O sea, obviamente la historia no va a ir por ahí. Pero yo no creo que alguien tuviese que ser el conquistador. O sea, no creo que hubiese existido un conquistador seguro porque sí, sino que... o sea, luego en la Casa de los Eternos, esto es un tema que igual en el siguiente episodio lo podemos retomar, el tema de que luego en la Casa de los Eternos ella ve a su propio hijo de mayor y su propio hijo efectivamente iba a ser un conquistador. Aunque no sabemos si esa profecía es cierta o no, porque es una visión. Es decir, no sé si eso es un punto fijo de la línea temporal o no lo es, ¿no? Y de hecho yo creo que Martin lo hace adrede. Pero dice, bueno, esto era un futuro posible, ¿no? Esto es una cosa que o sea, Mirri no es algo completamente irracional, ¿no? Que Mirri lo hace como dices tú, Orión, con conocimiento de causa y con algo que es probable, no es una cosa irracional. Pero yo creo que sí que, es decir, ella sí que da las condiciones para que Daenerys la sacrifique y consiga los dragones y se convierta en... no digo que sea su culpa que Daenerys... es decir, obviamente Daenerys va a tomar una serie de decisiones y tiene una serie de factores que la van a llevar a tomar esas decisiones, pero Mirri sí que la empuja en esa dirección, ¿no? Haciendo lo que hace por motivos completamente comprensibles. Estoy totalmente de acuerdo, no estoy diciendo que Mirri no tenga motivos comprensibles, pero bueno. Pero eso es una duda, ¿es normal que los Dothraki se carguen a la peña quemándola? ¿O eso es una invención de Daenerys? Eso es parte de eso. Quizás lo podemos hablar también en el siguiente episodio cuando hablemos de los dragones. Daenerys tiene la idea de hacer este ritual. No es bueno, no me acuerdo si los Dothraki suelen quemar de manera ritual a sus muertos, no estoy seguro, pero Daenerys desde luego intencionadamente lleva a cabo el ritual. Claro, no, o sea, te preguntaba porque digo, joder, pues es que si no hubiese sido Mirri, hubiese sido el siguiente que se cruzaran, ¿sabes? Que hubiese intentado asesinar a su hijo, dices. O que hubiese intentado hacer algo, ¿sabes? O sea, eso, no sé, que Daenerys acabara haciendo eso, me parece que iba a tener muchas oportunidades, ¿no? En fin, no sé. Sí, yo es que solo quería comentar otra cosa, eso que no lo había pensado, por incidir un poco en esto de lo que ha dicho Belén del tema de las profecías. Bueno, él ha dicho venganzas, pero yo lo aplico al tema de las profecías, ¿no? Que intentando evitarlas haces que se cumplan, ¿no? Este rollo. Y que la profecía que existe en el mundo que conoce Mirri es la profecía, creo que es profecía, ¿no? O canción o meme genérico, que es el semental que cabalga el mundo, ¿no? Entonces, sí, o sea, meme en el sentido más explícito de la palabra, ¿no? Entonces, es interesante que, o sea, ella lo hace con conocimiento de causa, en el sentido de sí, o sea, si esto es verdad, nos vamos a la mierda. O sea, como mínimo me vengo, ¿no? O sea, como mínimo que le den por saco. Y con suerte evito esta historia, ¿no? Evidentemente no puede predecir que esto vaya a impulsar a una persona que además en apariencia o sea,
es débil, y una sociedad como la Dothraki, suponer que va a haber una Khaleesi, ¿no? Que pueda haber una Khaleesi que vaya, quiero decir, es como demasiadas vueltas, ¿no? O sea, como que era demasiado improbable que pudiera ocurrir lo que acaba ocurriendo. Y no sé, sí, nos queda mucho por hablar todavía, ¿no? No. Igual el siguiente capítulo tendremos que empezar con la pira y con esos huevos y los huevos Kinder de esta saga. Y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Para acabar, querría decir que a mí todo esto me lleva a sentar más la idea de que la Mirri esta es el desencadenante no solo de que Daenerys se agríe como los limones, sino que empuja a Daenerys a lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Que sería el desencadenante de todo su poder imperial, que son los dragones, empujándola a meterse en la pira. Y ya hacemos un cliffhanger y pues seguimos el próximo capítulo a partir de lo que pasa cuando se monta la barbacoa. ¿Qué pasará? El momento barbacoa. Sí, que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Alguien pierde el pelo, pero nadie lo sabe. Sí, bueno, eso voy a hablar del próximo capítulo, y yo solo voy a hablar de logística. De pelos, logística capilar. Sí, lo cierto es que en el siguiente episodio hablaremos más de Daenerys como un personaje cósmico, ¿no? Es la elegida del destino en cierta forma. Tanto en el tema de los dragones como luego el tema de las visiones que tiene la Casa de los Eternos. Y yo creo que por ahí podemos seguir en el siguiente capítulo. Pues eso. Pues con esto terminamos. Con esto terminamos, no hacemos más spoilers, que nadie se le destripe el final. Sí, de libro de hace 20 y pico años. Ir preparando las cerillas para la pira. Y con esto nos despedimos por esta noche, ¿no? Y antes que nada, como siempre, hoy lo voy a hacer yo. Damos las gracias a Yuri por el montaje. Y las gracias también a todos nuestros oyentes, tanto de la península como de fuera. Un saludo a todos y muchas gracias y buenas noches. O buenos días, o buenas noches. O cuando sea. O cuando sea. Muchas gracias a todos. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.